El océano no es solo agua. Es una tumba de dimensiones planetarias. Cubre el 70% de nuestro mundo, pero conocemos más de la superficie de Marte que de las llanuras abisales. Es un reino de tinieblas donde la luz muere y la presión pulveriza el acero. En este vacío, el sonido es el único sentido que importa, y en 1997, algo en la oscuridad emitió un grito que la ciencia aún no puede explicar. Durante la Guerra Fría, los océanos fueron sembrados con una red de hidrófonos ultrasensibles, llamada SOSUS. Su propósito, detectar submarinos soviéticos. Pero en el verano de 1997, los técnicos de la NOEA descubrieron algo perturbador. No era un motor ni un sismo. Era una frecuencia ascendente, orgánica y colosal. Lo bautizaron como The Bloop. Un sonido que, por su escala, simplemente no debería existir. Lo que congeló la sangre de los analistas fue su alcance. El sonido fue detectado simultáneamente por sensores a más de 5.000 kilómetros de distancia. Imagina un grito emitido en Madrid que se escuchara con total claridad en Nueva York. La energía necesaria para propagar una onda orgánica a tal distancia en el denso medio acuático es astronómica. Estamos ante una potencia física que supera nuestra comprensión actual. El origen se rastreó hasta el punto Nemo, el lugar más solitario del planeta. Estás más cerca de los astronautas en la estación espacial que de cualquier ser humano en tierra firme. Es un desierto biológico donde apenas hay nutrientes. ¿Qué podría estar viviendo allí, en el rincón más aislado de la Tierra, con la fuerza suficiente para hacer vibrar todo un océano con su sola presencia? ¿Qué acecha en el vacío? La ballena azul es la reina del volumen. Sus cantos alcanzan los 188 decibelios. Pero el bloop era significativamente más potente. Según los cálculos, si este sonido procediera de un animal, este debería medir al menos 250 metros de largo. 3 veces el tamaño de la ballena azul más grande. Un titán biológico que desafía todas las leyes de la zoología moderna. La ciencia dicta límites para el tamaño debido al metabolismo, pero en el abismo las reglas cambian. El gigantismo abisal es real. El frío extremo ralentiza el tiempo biológico, permitiendo un crecimiento continuo por décadas. ¿Y si en las fosas más profundas este proceso ha engendrado algo que nuestra taxonomía no puede ni imaginar? Un organismo que ha crecido sin depredadores durante milenios. A 10.000 metros de profundidad, la presión es de 1.000 atmósferas. Es el equivalente a tener un elefante parado sobre tu dedo pulgar. En este entorno, los huesos se vuelven flexibles y las proteínas se adaptan de formas extrañas. Una criatura del tamaño de un portaaviones no solo sería posible, sino que estaría protegida por un entorno que no podemos observar. El abismo es el escondite perfecto para lo imposible. Tras años de especulación, la NOEA lanzó un veredicto en 2012. El bloop no era un monstruo, sino un terremoto de hielo. Según esta versión, grandes icebergs antárticos al agrietarse generan sonidos que imitan firmas orgánicas. Fue una explicación cómoda, lógica y necesaria. Una que devolvió la calma a quienes temían lo que realmente podría estar acechando en la oscuridad de las aguas. Sin embargo, para muchos expertos, la explicación del hielo deja cabos sueltos. El bloop presentaba variaciones de frecuencia características de los sistemas de vocalización animal. La estructura del sonido tenía un inicio y un fin que recordaba a un grito gutural. Si fue hielo, fue el iceberg más rítmico y biológicamente preciso de la historia. ¿Estamos ignorando la evidencia por puro miedo?
El bloop no es el único habitante de los archivos de lo inexplicable. Existen sonidos como Julia, que sonaba como un lamento arrastrado, o Train, cuya frecuencia sugiere una maquinaria biológica masiva moviéndose por el lecho marino. Cada una de estas anomalías refuerza una misma inquietud. El fondo del océano es un hervidero de actividad de gran escala que simplemente no podemos ver, pero sí podemos escuchar. ¿Y si existen depredadores ápice en el fondo del océano que nunca han sido catalogados? Una pesadilla biológica que no necesita salir a la superficie y que se alimenta de especies gigantes aún desconocidas. El bloop podría ser el recordatorio de que somos simples observadores en un planeta que posee ecosistemas alienígenas en sus propias profundidades, criaturas que nos han observado desde siempre. La ciencia niega a estos titanes porque un animal así colapsaría bajo su propio peso. Pero en el agua, la flotabilidad anula la gravedad. En un entorno donde el peso no existe y el espacio es infinito, las restricciones biológicas se desvanecen. Lo que para nosotros es un monstruo imposible, para el abismo es simplemente un organismo perfectamente adaptado a su oscuro y eterno hogar. Es una paradoja fascinante. Gastamos miles de millones en mirar a las estrellas buscando vida, mientras ignoramos los rugidos de nuestro propio suelo. Solo hemos mapeado el 5% del lecho marino. El resto es un mapa en blanco. Un territorio de sombras donde el bloop es solo una señal. No estamos solos en este mundo, pero buscamos en la dirección equivocada. El espacio está aquí abajo. Desde 1997, no se ha vuelto a captar un sonido de la magnitud del bloop. ¿Terminó de romperse el iceberg? ¿O la criatura volvió a hibernar en las capas más densas del manto oceánico? El registro queda ahí, como una cicatriz acústica que nos recuerda que el abismo tiene voz. Una voz mucho más antigua y aterradora de lo que nuestra débil razón puede soportar. Quizás sea mejor no encontrar la respuesta. Hay misterios que sirven como un escudo para nuestra cordura. El bloop nos enseña que la naturaleza siempre guardará un secreto capaz de hacernos sentir pequeños. La próxima vez que mires el horizonte marino, recuerda. El eco de 1997 sigue ahí abajo, esperando en la oscuridad absoluta a que algo o alguien lo despierte. El conocimiento es una luz necesaria, pero en las profundidades del océano, esa luz apenas logra rozar la superficie de la verdad. Si el bloop fue un error geológico o el rugido de una entidad que la ciencia aún no se atreve a nombrar, es algo que hoy queda abierto en tu propio expediente. No dejes de cuestionar lo que crees saber. Soy Expediente del Saber, y nos vemos hasta el próximo vídeo.